¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor. El título del sermón de hoy es Unidos en dependencia. Y la cita es 1 Corintios capítulo 12, versículo 20 al 31. Leemos juntos si les parece para comenzar. Dice la palabra del Señor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hace, creo que bastante tiempo atrás, algunos años atrás, mientras enseñaba, tal vez, si me acuerdo bien, era que hablaba en un sermón, decía yo que pienso que el peor pecado con el cual luchamos los creyentes es el orgullo. Ha pasado el tiempo de aquella época y tengo mis razones para seguir pensando exactamente lo mismo. Y justamente alguna de las razones por las cuales pienso que el pecado más complicado de tratar en nuestra vida, que es el orgullo, algunas de las razones son, por un lado, lo hábil que es el orgullo para disfrazarse. Puede tomar el orgullo diferentes formas, o el pecado puede ser como esa canción del Camaleón, ¿se acuerdan? Esa canción muy vieja que decía que cambiaba de colores según la ocasión. Así decía una canción vieja. Los que tienen menos de 20 me miran diciendo, ¿qué es eso? Bueno, había una canción que hablaba respecto a eso. A veces el orgullo se viste de soberbia o de jactancia. Pero en otras ocasiones también se puede disfrazar de autoconmiseración o de una también llamada falsa humildad. Pero no solo el orgullo se disfraza de muchas maneras, sino que también tiene su habilidad para cambiar de traje, de disfraz, tan rápidamente como fuera necesario, tal como si fuera el mejor de los superhéroes que van ahí a un lugar donde está el teléfono público. Otra cosa rara para los chicos de hoy. ¿Vieron? ¿Se acuerdan el superhéroe que entraba, Superman entraba a una casilla telefónica y en un segundo ya salía vestido de superhéroe? No, así de rápido es
el orgullo para a veces cambiar de forma. Por eso creo que por un lado es el orgullo un tanto complicado de tratar. También creo que es uno de los pecados, o es el pecado más difícil de tratar, por lo difícil justamente que es detectarlo. No solo, como te decía, cambia de forma muchas veces, sino que muchas veces logra utilizar como un camuflaje especial que a veces lo hace complicado de ver a simple vista. No es tan fácil de detectar. Muchas veces está guardado muy adentro del corazón y es difícil que otro pueda darse cuenta cuando estás pecando con orgullo. Y también creo, hay muchas otras razones, pero como es sencillamente un resumen, no me voy a poner a hablar sobre eso, pero también sencillamente decir que creo que es un pecado difícil de tratar porque es difícil de confesarlo. En ocasiones una persona no tiene problemas para tratar con cierta clase de pecados porque como es muy evidente, es como que queda muy expuesto, fácilmente uno puede decir, bueno, sí, pequé. Una persona que lucha mucho con la ira, por lo general va a quedar expuesto casi siempre, entonces, bueno, sí. Después, cuando rinde cuentas con alguien, ¿no? O mismo con un familiar cercano, dice, sí, la verdad que pequé con esto. Pero con el orgullo, muchas veces no pasa de esta misma forma, no es tan evidente, no es tan fácil así de exponerse, por lo tanto cuesta muchas veces confesarlo. Como es muchas veces difícil detectar y adopta diferentes disfraces, al quedar a veces tan oculto, las personas terminan poniendo excusas en su mente a la hora de confesarlo. Intentamos de alguna manera justificar nuestro orgullo y entonces nos cuesta confesarlo. Solo cuando la situación llega a un punto límite en el cual por alguna razón terminamos pecando de una manera más grosera, es que terminamos confesándolo. Es cuando a veces, cuando luego caemos en algún pecado grave, al hablar con algún hermano y contarle lo que estamos pasando, decimos, pequé porque fui un orgulloso. Y fíjate que no decís por lo general, fui un iracundo, fui un fornicario, fui un egoísta, me faltó perdonar, sino que eso seguramente pasó, pero antes de decir eso, primeramente reconociste de que fuiste un orgulloso porque no hablaste, no lo confesaste las luchas que estabas teniendo con eso cuando empezó el problema, sino ya cuando la cosa explotó. Y ahí te diste cuenta que actuaste con orgullo por no haberlo confesado. ¿Ven entonces por qué es tan peligroso el orgullo? En ese momento había hablado un poco al respecto, pero ves, no sé si vas entendiendo que justamente el pecado del orgullo es un pecado muy duro, muy complicado. Estuve pensando también cómo definirlo de una manera sencilla, cómo utilizando una pequeña frase poder de alguna manera definir al pecado de orgullo. Y entonces, en esos momentos de inspiración, se me ocurrió una frase cortita para definir al pecado de orgullo. Esa frase cortita es la frase yo solo. Yo solo. ¿Y por qué? ¿Por qué que pensé en esa frase yo solo? Bueno, porque creo que muchas veces cuando pecamos con el pecado de orgullo, en nuestra mente cuando pecamos, porque el pecado de orgullo empieza en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior. Cuando está todavía ahí, es muy probable, es casi seguro, que se nos cruce esta pequeña frase de 2 palabritas, yo solo. Y te voy a dar algunos ejemplos justamente para que veas cómo es que trabaja el yo solo. Por ejemplo, alguna vez en tu mente habrás dicho, yo no necesito de nadie, yo solo me las arreglo bien. O tal vez alguno habrá ya dicho,
Yo necesito que me ayuden constantemente porque yo solo soy el más necesitado de todos los que están acá. Yo solo soy el que más necesito ayuda. O tal vez alguien habrá dicho, nadie me entiende porque yo solo sé lo que estoy sufriendo. O tal vez alguien pueda decir, no hace falta a esta altura de mi vida que me des consejos. Siempre me las arreglé yo solo en la vida. O alguno habrá dicho, pará. No hace falta que me digas nada, hermano. Yo solo sé muy bien lo que tengo que hacer. O como en este último caso, yo lo llamo el caso duplicado. Acá duplica. Fíjate que dice, creo que no voy a necesitar tu ayuda. Yo solo me metí en este problema, yo solo voy a salir. Bien. Se ríen porque a alguno de ustedes le habrá pasado, ¿no? Bien. Por eso digo, yo solo. Los corintios justamente estaban luchando con el orgullo. Las divisiones que se habían generado, de las cuales ya hemos hablado durante todo esta epístola, justamente habían empezado por el orgullo. De muchas formas, pero orgullo en fin. ¿Se acuerdan, por ejemplo? Yo solo sigo a Pablo, yo solo sigo a Pedro, yo solo sigo a Apolos, yo solo sigo a Cristo, y después yo solo con un montón de otras cosas más. Pero también por lo que vemos más adelante, ¿se acuerdan que dijimos que el capítulo 12, 13 y 14 era toda una construcción de un tema general que era sobre el problema que estaban teniendo con los dones espirituales? Ahora, si vos mirás el comienzo después del capítulo 13, y parafraseándolo lo voy a utilizar ahora, ver que también había un problema de orgullo respecto a los dones. Tal vez alguien estaba pensando dentro del grupo de la iglesia de Corintio, si yo solo tuviera el don de diferentes géneros de lenguas, sería un miembro más respetado. O también algún otro diría, si yo solo tuviera un don de fe especial para mover montes, seguro que sería más útil. ¿Por qué digo esto? Si vos te fijás en el capítulo 13, Pablo va a utilizar esas ideas para decirle algo que ellos, para atacar su pecado de orgullo. Él le dice, si tuviera todas diferentes lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Pero ellos pensaban justamente que necesitaban de esos dones para ser muy útiles o muy importantes. Y él le dice, no. El apóstol entonces, buscando corregir sus actitudes carnales, mostró que Dios, al contrario de lo que ellos pensaban, ha establecido que en la iglesia no existan las grandes estrellas que busquen sobresalir del resto. Eso se acuerdan que lo estuvimos viendo durante parte de este capítulo 12. Pero también va a mostrar en esta sección que no es la voluntad del Señor que se generen divisiones debido a que cada uno vea por lo suyo propio, sino que por el contrario se nos formó con una necesidad de unos con otros. Eso es lo que va a tratar en esta sección. Y este concepto sigue teniendo vigencia hoy, como lo tuvo en aquel tiempo, siendo sumamente importante para nosotros hoy como iglesia local. Entonces el tema del sermón de hoy es el siguiente: Dios ha formado a la iglesia con una dependencia mutua entre sus miembros. Repito, el tema de hoy es que Dios ha formado a la iglesia con una dependencia mutua entre sus miembros. ¿Para qué hizo? ¿Por qué hizo esto? ¿Para qué lo hizo? Bueno, el texto nos muestra 3 propósitos de Dios en generar esta dependencia. Voy a demostrarte que hay una dependencia y voy a demostrarte que hay 3 propósitos de Dios en hacer que haya esta dependencia de unos con otros. El primero de los propósitos se encuentra del versículo 20 al 25. Dios genera dependencia mutua entre los miembros para que se cuiden unos a otros. Vamos a repetir versículo 20 al 25. Tenga ahí su Biblia abierta en estos versículos para seguir la lectura. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito,
ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Se acuerdan esto del lenguaje metafórico? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Al comenzar el texto de hoy vemos que el apóstol continúa usando la metáfora del cuerpo, hablando sobre la iglesia. Versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Sigue mostrando que dentro del cuerpo hay una diversidad, muchos los miembros, pero también hay una unidad. El cuerpo es uno solo. Lo mismo que venimos viendo anteriormente. Y eso también te lleva a pensar, pero esto ya nos lo dijo antes. Sí, esa frase ya la habíamos visto en el versículos anteriores, versículo 12. Si seguís conmigo, vas un par de versículos antes. Fíjate que dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que sigue utilizando el mismo concepto de diversidad-unidad. Pero la cuestión es que ahora se utiliza el mismo concepto, pero en otro sentido. Es tan grande, tan impresionante la metáfora del cuerpo humano, que va a servir justamente para dar varias enseñanzas. Y como vimos anteriormente una, vamos a ver lo mismo, pero utilizando otro concepto, otro sentido. Hasta acá se utilizó este elemento retórico. ¿Se acuerdan que hablamos que para la metáfora era un elemento retórico? Eso lo expliqué la vez pasada. Y hasta ahora este elemento retórico se usó para hablar de la importancia de los creyentes. ¿Se acuerdan que en los versículos anteriores vimos que cada creyente es importante en sí mismo porque así Dios lo determinó? Y respecto a las funciones que cumplen para el crecimiento de la iglesia, dijimos que cada miembro es importante, pero también que cada miembro contribuye con el crecimiento, para el crecimiento de la iglesia. Ahora bien, la ilustración servirá hoy para darte una enseñanza respecto a otro aspecto en las relaciones que tenemos entre los cristianos, especialmente los que componen a la misma iglesia local. ¿Y cuál es ese otro aspecto que vamos a ver hoy? Bueno, el aspecto que vamos a ver hoy y que es muy importante, es importantísimo, es vital para que como iglesia podamos honrar a Dios, es que tenemos una dependencia clara de unos creyentes hacia otros. Sobre todo esto gira la enseñanza de hoy. Tenemos una dependencia mutua entre cada uno de los miembros de la iglesia. Y específicamente y especialmente se ve esto ¿dónde? En la iglesia local. Y es interesante que esto no es algo que se da por casualidad. Como vamos a ver y como te voy a demostrar hoy, Dios ha determinado y ha formado el cuerpo para que exista esta dependencia. No es algo que, quedó ahí, quedó así. No, Dios ha establecido esta dependencia entre los miembros de la iglesia local justamente porque Él tenía un propósito muy glorioso. Y vamos a ver a continuación el primero de los propósitos, pero antes vamos a desarrollar este primer propósito. El texto, como vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Miembros de un cuerpo humano hablando entre sí, dijimos un lenguaje metafórico, los miembros del cuerpo no hablan, pero sí servía como una ilustración para entender un concepto. Acá nuevamente tenemos la charla de unos miembros del cuerpo. Versículo 21 dice: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza no le puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Nuevamente una conversación imaginaria, ¿no? Un ojo hablando, una mano, un pie, una cabeza hablando. Pero dijimos que esto es una metáfora, así que es una conversación imaginaria. Imagínate entonces esta conversación. El ojo no tiene que decirle a la mano, no te necesito. ¿Y qué tiene que hablar
¿Y qué tiene que decirnos esto? Bueno, esa no es una actitud que se debería esperar de ningún miembro que cumple una función primaria. Nunca el ojo, si el ojo pudiera hablar, el ojo nunca tendría que decirle a la mano, no te necesito. Un miembro con más actividades no puede decirle a otro con menos actividades, yo no te necesito. No sé si alguno se puso a pensar acá y dice, bueno, ¿no? entre todo este lenguaje, ¿está bien o está mal que diga no te necesito? Bueno, si nos ponemos a pensar, en sí mismo, le digo que me ayuden, ustedes son muy inteligentes, en sí mismo, ¿los ojos necesitan de las manos para ver? No. Dígame algo, sí, no, están con miedo, no hace falta. La cabeza, para pensar, para todas las funciones que tienen en su mente, para poder utilizar, ¿no? la cabeza. Y no estamos hablando de Cristo, aquí no está utilizando la idea de la cabeza para hablar sobre Cristo, ¿está bien? En otros momentos él sí ha utilizado la idea de cabeza para hablar sobre Cristo. En este caso no, en este caso está utilizando la cabeza como para hablar sobre un órgano que es principal en el cuerpo, ¿no? La cabeza es principal en el cuerpo. ¿La cabeza necesita de los pies para pensar? No, yo sé que a veces decimos que a veces pensamos con los pies más que con la cabeza. Eso es otra cosa, es un dicho, pero en realidad la cabeza no necesita de los pies. Ahora, aunque los ojos no necesitan de las manos para poder cumplir con su función de ver, en un sentido sí los necesitan. ¿Por qué? Porque para poder cumplir con eficacia su labor, para poder siempre ver bien, va a necesitar a veces de las manos. Pensá conmigo, a veces te pasa, ¿no? En casa hace poquito han asfaltado, pero hace un tiempo atrás, todavía hay calle de tierra, Iván La Ferrere, pero cuando a veces vos caminás así, ¿no? Por una calle de tierra y de repente pasa un viento fuerte, se levanta tierra, ¿no? Se levanta polvo. ¿Y qué es lo que haces vos enseguida? Pones las manos, ¿no? Para ver. ¿No te pasa así? Sí. O a veces cuando, por ejemplo, esos días de mucho sol, vas caminando y de repente te pega el rayo del sol. ¿Qué haces con tus manos? Pones las manos enseguida. Algunos te cargan, que tenés los ojos verdes, que te pones la mano. No, todo nos pasa. Más los que tienen ojos más claros, pero todos nos cubrimos. ¿Por qué? Porque las manos nos ayudan a poder ver mejor, ¿no? Entonces la respuesta de la mano sería, ¿viste que me necesitas, ojo? No podés decir no te necesito. No las necesito, mano, porque me necesitas. De la misma forma, cuando a veces la cabeza necesita o da al cuerpo la idea de que tiene que andar o caminar, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer los pies? Moverse. Si no tuvieras los pies, podés tal vez moverte, pero sería mucho más dificultoso. Necesitas otra forma de andar, que no es la forma más eficiente. Entonces, no sé si te das cuenta la idea, no pueden de ninguna manera los miembros más importantes sentirse tan especiales para decir que no necesitan de otros miembros para cumplir con su función. ¿Se entiende la idea? Y para demostrar que aquel miembro que piensa que es muy importante como para no necesitar de otro, para demostrar que está en un error, el texto nos da 3 argumentos utilizando justamente la metáfora que está usando. Va a dar 3 argumentos para demostrarte que el que piensa que es un miembro muy importante como para no necesitar de otro, se equivoca y está pecando. Primero dice nuestro texto, allí en versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Que un miembro del cuerpo tenga una función muy sencilla no quiere decir que no sea importante. Imagínate, por ejemplo, no sé, los párpados. ¿Qué función tienen que hacer? Abrirse y cerrarse, nada más. No, eso le pide mucho.
Cuando ven, se cerraron, abrí, nada más. No era tanto lo que se le pide, ¿no? ¿Pero es importante o no? Sí, que es importante. Claramente que sí. Por lo que, aunque puede ser que el servicio que de un miembro resulte ser insignificante, en realidad es muy importante. Y por eso ese miembro tiene que ser cuidado. Tiene que ser cuidado. Ese es el primer argumento. El segundo argumento lo tenemos entonces versículo 23. El primer argumento entonces, los miembros que nos parecen más insignificantes, más débiles, son realmente necesarios. El segundo argumento, aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A un miembro del cuerpo que nos resulta menos honroso o, como podríamos decir también, menos atractivo, nos esforzamos por vestirlo de una forma más digna para que no genere deshonra al cuerpo. Para entenderlo sencillamente, cuando tal vez eras más joven, ¿no? Y tenías, ¿no? Vamos a decir, salías con remera más ajustadita, ¿no? Para mostrar. Ahora cuando uno se casa y va teniendo, ¿qué hace uno? Lo cubre, ¿no? Y cuanto más puedes taparlo, mejor, para que no se note tanto, ¿no? Buscamos a ver, no sé si a uno le ha pasado, yo digo, amor, ¿cómo se me ve con esto? ¿Se tapa un poco la panza, no? Y sí, bueno, qué bueno, ¿no? Entonces te esforzás para aquello que no parece tan atractivo, darle más honor, cubriéndolo, vistiéndolo más esmeradamente. ¿Está bien? Así con otra parte del cuerpo, ¿no? Que uno sabe que por ahí no es tan atractivo, busca. Diciéndolo de otra manera, entonces al vestirlo o arreglarlo a esos miembros, lo hacemos con más esfuerzo o le dedicamos más atención. De la misma forma, un miembro que por su función puede verse como menos honroso, menos, como que no es tan atractivo lo que hace, debe ser atendido con mayor atención y más cuidado. Y por sobre todas las cosas, nunca debe ser tomado a menos. Nunca. Si no lo hacemos con nuestro propio cuerpo, ¿cómo lo haríamos dentro del cuerpo de Cristo? Si aquellos miembros que nos parecen menos vistosos, que tienen menos honra en nuestro cuerpo, los cuidamos y los vestimos más dignamente y los cubrimos más dignamente, ¿cómo no entonces hacerlo dentro del cuerpo de Cristo con los miembros que nos parecen que no son tan dignos? El tercer argumento va en un camino parecido al anterior, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hay miembros del cuerpo que generalmente no lo vas a exhibir públicamente porque te da vergüenza, y está bien. Las partes íntimas de tu cuerpo normalmente no las expones delante de las personas, aunque hoy haya parte de la sociedad que esto, ¿no?, mostrando su inmoralidad, lo hace con total libertad, pero los creyentes no. Entonces lo que hacemos con esta parte es cubrirlo con mucho decoro o con mucha decencia, diríamos también. Hay actividades que realizan algunos miembros que para muchos pueden parecer nada decorosas y tal vez lo sean. Bueno, ¿cuál tendría que ser la actitud del cuerpo hacia esos miembros? ¿Qué te parece a vos? Tratarlos con mucho respeto y decoro. Tratarlos con mucho decoro, con mucho respeto, respetarlos. Aunque la función que cumplen no nos parecen del todo digna para andar mostrando y diciendo, tienen que ser tratados con mucho decoro, con mucho respeto. ¿Lo estamos haciendo? Ahora, a raíz de ver estos tres argumentos, es probable que lo que estaba entonces pasando allí en Corinto era que los que se sentían más importantes en sus funciones, como parte de la iglesia, de aquel tiempo, creían ellos que como eran más importantes sus funciones, tenían que recibir ellos más respeto, más atención, más cuidado, más honra, porque supuestamente cumplían funciones más relevantes. Ellos estaban pensando de esta manera, y uno dice, bueno, ¿cómo podían pensar de esa manera? Bueno, porque el mundo piensa de esa manera.
para pensar rápidamente, los que conocen un poco de deporte saben quiénes son los jugadores que ganan más plata. Los más talentosos, las mejores figuras de cada equipo. A eso los cuidan más, le dan más plata, le dan... En una fábrica, poner una empresa, ¿a quién se le paga más, se le trata mejor? A los que están en una posición más alta. Salvo que tengas un gran sindicato, pero si no es así, por lo general, siempre no a los... Siempre pasa eso. Son más cuidados los que están en un nivel más alto. Pero entre los creyentes no funciona así. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor? Mateo 20, 25, 28. Él decía que el que quiera ser mayor tendrá que ser como el menor. Jesús decía en Mateo 20. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Siguiendo el ejemplo de quién? Del mismo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, para tirar por tierra el mal concepto que es tan común en el mundo, les afirma entonces aquí el apóstol que en Cristo es todo al revés. Fíjate lo que dice a continuación el texto. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. O dicho de otra manera, si has sido o si fuiste bendecido por Dios con dones más importantes, entendé que vas a ser el que menos honra debe procurar para sí mismo. El que menos atención tenga que buscar, el que más tiene que ocuparse en servir a los miembros que por su función son menos honrados. Los que tienen más decoro, los que son más importantes, los que tienen funciones más importantes, son los que menos necesidad tienen de que se los cuiden, se los respeten. Ellos tienen que, por el contrario, buscar más servir a los otros. Justamente porque Dios los ha dotado de más dones o de mejores dones. Y esto no es así porque el apóstol haya querido encapricharse y los quiere volver locos los corintios, no. Sino que como él expresa ahí en el texto, porque ese pero en realidad tendría que ser un porque. Esa es la traducción más acercada. Dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Ven? Esto quiere decir que la forma en cómo se relacionan, en cómo interactuamos y los miembros que tienen que ser más cuidados y protegidos no es algo que manejamos nosotros, sino que algo que ¿quién hizo? Dios lo ordenó así. Dios lo determinó de esta manera. Y es acá entonces que encontramos el primer propósito. Te dije que eran 3. Toda esta explicación es para entonces llegar a el primer propósito de la dependencia entre los creyentes. Se nos va a explicar el motivo de por qué los creyentes más prominentes deben cuidar, honrar y respetar a los miembros con funciones menos importantes. El siguiente versículo nos da el primer propósito. Ahí está el motivo de por qué. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Este es el primer propósito. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Palabra desavenencia significa división. O sea que el primer propósito del Señor al generar la dependencia es evitar que se produzca división dentro de los miembros de la iglesia. Sino que justamente los miembros más fuertes, los miembros con mayor responsabilidades se preocupen por los otros, que se esfuercen en cuidarlos, que los valoren, que los respeten, que los más grandes sirvan a los más pequeños. En definitiva, que muestren a Cristo con esa actitud. Pero
Pero hay algo más que quiero decirte a través de este texto. Es una verdad todavía más profunda. Hay algo más importante que decir. Fíjate que este versículo termina diciendo, todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Hay una verdad también. No solamente la preocupación de que los miembros más prominentes se preocupen por los más, con funciones más sencillas. Hay algo más importante que quiero mostrarte. Por un lado, queda, hermanos, con este texto totalmente descartada la idea de que yo no necesito de nadie. Yo estoy ya bastante crecido. Esa idea queda descartada. Si hay alguien acá que decía, yo estoy lo suficientemente crecido y no necesito de nadie, está mal. ¿Por qué? Porque todos los miembros tienen que preocuparse los unos por los otros. Pero también queda descartada la otra idea. ¿Cuál? Yo no puedo ayudar a nadie porque yo no sirvo para nada. También está descartada. ¿Por qué? Porque todos los miembros tienen que preocuparse los unos por los otros. Si Dios creó una dependencia entre todos los miembros, eso significa que vos necesitas la ayuda del resto de los miembros, desde el pastor hasta el que haga la función más sencilla. Vos necesitas de los demás. Y esto quiere decir que otros también van a necesitar de tu ayuda. Porque siempre va a haber hermanos más débiles que ayudar. O sea, yo necesito de vos y vos necesitas de mí. Vos no podés decir no necesito a nadie, como no podés decir nadie me necesita. Por lo tanto, no hay excusa para ambos tipos de pensamientos. No hay excusa para decir esto. Si vos eras alguien que estabas acostumbrado a decir o a actuar de esta manera, sacate ese pensamiento de la cabeza porque no le agrada a Dios. Si sos de los que ponen excusas en dejarse ayudar, luchá contra tu orgullo y deja que otros te sirvan. Porque siempre habrá en la iglesia alguien más fuerte que vos. Si por el contrario son de los que siempre quieren recibir atención y siempre por otro lado ponen excusas a la hora de ayudar, luchá también con tu orgullo y serví a los demás, porque siempre habrá en la iglesia alguien más débil que vos. Y esta es la clave para esta dependencia. No sé si te das cuenta conmigo, pero si no te das cuenta te lo digo. Todos en un sentido a veces somos fuertes y todo en un sentido a veces somos débiles. Porque tal vez uno dice, yo estoy del bando de los fuertes. No, sí, a veces sos fuerte, pero a veces también sos débil. Por lo tanto, para definir y terminar esta idea, cuando el fuerte ayuda al débil y lo sostiene, lo cuida, lo honra y lo respeta, logrará hacer morir el pecado de orgullo de pensar tan bajo de sí mismo y de lo que puede hacer por otros. Cuando tenés esa lucha, para entender de otra manera, cuando vos tenés esa lucha que decís, yo no puedo servir a nadie, cuando servís a otros, lográs vencer el pecado de orgullo de tener tan baja autoestima de vos mismo, que es pecaminoso en sí mismo. Porque Dios ha querido que haya personas a las cuales tenés que servir. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, Dios al menos un don te dio. Y ese don es para servir a alguien. Y ese alguien seguro está en la iglesia local. Y cuando el débil empieza a dejarse ayudar por el fuerte, recibiendo su cuidado, sostén, honra y respeto, logrará hacer morir el pecado de orgullo de pensar tan alto de sí mismo y de lo que otros pueden hacer por él. Es el otro extremo, el que dice, yo no necesito. No, yo estoy re bien. Yo me sé bien toda la teología sistemática, conozco sobre todas las doctrinas. Yo no necesito de nadie. No, sí que necesitas. Porque a veces
Dios ha ordenado que haya hermanos que tengan que ayudarte. Y cuando esto se cumple, entonces Cristo es glorificado en medio de la iglesia. ¿Ves por qué es importante entenderlo esto? Pero no solo entenderlo y decir, bueno, qué lindo, qué bendición. Y después mañana arrancás y otra vez o no te dejas ayudar o no ayudas a nadie. No sirve, no sirve. Si antes lo hacías por ignorancia ya era pecado, pero ahora aún es peor si ya entendiéndolo lo seguís haciendo. Por lo cual hay dos verdades importantes que se desprenden de esta aplicación del primer propósito. La primera verdad importante es que no involucrarnos en la vida de nuestros hermanos es pecado. No honras a Dios. Si pensabas que podías estar en una iglesia indefinidamente, por un tiempo indefinido, siendo sencillamente un asistente y no involucrarte en la vida de los hermanos, eso no está bien, es pecado. Porque su voluntad, ¿cuál es? Que nos preocupemos los unos por los otros, que nos involucremos. Para poder preocuparte, para poder ocuparte de alguien, tenés que estar involucrado. Ahora, si solamente lo ve el domingo y no tenés ni idea de quién es, a veces por ahí, ¿no? Estás en una charla con alguien, viste que el hermano tal faltó. ¿Quién? Viste, te miran. El hermano tal ¿Cómo no? Sí, hermano. Y sí. Y pero si... A veces conversación entre los esposos, ¿no? Y la esposa, a veces la esposa por ahí se involucra más. Pero si estaba sentado al lado tuyo, ¿no sabes quién es? No. Hay personas que no tienen ni idea. Pero no porque sean olvidadizas, es porque no se involucran en la vida de los demás. Pero también la otra verdad que se desprende de esto es que debemos decir que no estar ocupado en la vida de nuestros hermanos no solamente es perjudicial para ellos, porque ellos te necesitan, sino también para nosotros mismos. Porque si no te involucran en la vida de ellos, ¿cómo te va a ayudar a vos? A veces, hermano, esto pareciera no tan importante, pero hay iglesias que están sumamente débiles porque las personas no se involucran con nadie. Y como no se involucran, solamente se juntan en la reunión, comparten, cantan, escuchan una linda predicación y se vuelven a su casa y no se involucran con nadie, esa persona no ayuda a nadie y tampoco es ayudada por otro. ¿Y cómo va a estar ese hermano espiritualmente? Mal. ¿Y cómo van a estar los otros hermanos? Mal. Es urgente, hermanos, dejar de lado el egoísmo que tenemos naturalmente, como ese egoísmo y esa malicia que había en Caín, quien podía decir con tanta soltura, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano, aun cuando lo había asesinado? Para poder tomar, por el contrario, la actitud de Cristo, quien es el autor de nuestra salvación y que por el contrario dio su vida por los suyos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Y dándonos ese ejemplo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y cómo vas a poner tu vida si no tenés ni idea ni cómo se llama? Ni dónde vive, ni qué problemas tiene, ni con qué pecado está luchando, con qué tentaciones está sufriendo, si no tenés ni idea? Tomemos la actitud de Cristo, hermanos. Cristo es por quien nos santificamos. Cristo es quien no se avergüenza de llamarnos como parte de su familia, siendo los pecadores que somos, sino que dice justamente, anunciaré a mis hermanos tu nombre.
Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12, hablando de Cristo, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es el mismo Cristo que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a nosotros, y por el cual dice también la palabra, debió ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados y nos muestra su bondad por medio de eso, ¿nosotros no también tendríamos que hacer lo mismo que Él? Cuidando a nuestros hermanos. No hay duda de que Dios ha determinado esta hermosa dependencia para mostrar la gloria de Cristo en la humildad de identificarse con los pecadores y dar su vida por ellos. Si Él se identificó con los pecadores y dio su vida por ellos, cuanto más nosotros también como pecadores nos identificamos con nuestros hermanos y damos nuestra vida por ellos. Mi pregunta es, ¿vas comprendiendo que no podés vivir la vida cristiana en solitario? ¿O como un espectador? ¿Ves la dependencia que tenés de tus hermanos? ¿Notás realmente que te estás involucrando en la vida de los hermanos? Y por último, ¿dejás que los otros se involucren en la tuya? El segundo propósito dice que Dios genera dependencia mutua entre los miembros para que haya compañerismo de unos con otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El primero de los propósitos era una explicación bastante larga. Ahora, lisa y llanamente dice, de buena primera, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Como hemos visto, hasta recién los miembros con más relevancia deben esforzarse por cuidar, por respetar, por honrar, por proteger a los miembros que tienen funciones más simples. Y los débiles, como vimos también, deben permitir que los fuertes los ayuden. Al preguntarnos por qué, se nos preguntaba la idea de decir, ¿por qué no hacer al revés? ¿Por qué los miembros no protegemos más bien a los más fuertes, no? ¿Se acuerdan ustedes, si algunos saben jugar al juego del ajedrez? Siempre se busca proteger a las piezas más importantes. Si sacrificás un peón no pasa nada, ¿no? Bueno, así es el mundo. Nosotros somos al revés. Nosotros somos al revés. Porque el rey se sacrificó por nosotros. Como vimos en la metáfora del cuerpo, la iglesia no funciona así. Porque si así fuera, nadie se ocuparía de los débiles. O porque tal vez algunos se crean demasiado fuertes para verse necesitados de los demás. En cambio, cuando los miembros entonces se preocupan los unos por los otros, no hay lugar para las divisiones. Y como resultado, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Hay unidad. Donde no hay divisiones, hay unidad. Y aquí es donde vemos el segundo propósito. Si hay unidad, cuando un miembro sufre, todos los otros miembros sufren con él. Cuando hay unidad, si un miembro recibe honra, todo el cuerpo se alegra por él.
Porque en parte su logro es el logro de todos. ¿Va a ayudar eso contra la envidia? ¿Por qué no habrá lugar para la envidia? Porque para que ese miembro reciba honra al cumplir con su labor, fue necesario que todos colaboren. Entonces eso no da lugar para envidia, porque tu logro es mi logro. Y mi logro es el tuyo también. Pero también cuando sufrís, tu dolor es mi dolor. Y cuando yo sufro, vos también sufrís conmigo. Así es el cuerpo. A partir de la dependencia que Dios determinó es que ahora los creyentes pueden cumplir con el mandamiento de Romanos 12:5, ¿se acuerdan? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Para poder cumplir con ese mandamiento, ¿qué hace falta? Unidad. Y si nos ponemos a pensar respecto al cuerpo, esto es así. Pensemos en el cuerpo nuevamente. ¿A alguno acá le ha pasado de estar trabajando en su casa, ¿no? Martillando y de repente ¡pah!, se pega el dedo? ¿Qué pasa? ¿Qué decís? ¡Au! No. Oh, todo el cuerpo parece que se golpeó. Y cuanto más fuerte se golpea el dedo, más todo el cuerpo lo siente. ¿Es así o no? Cuanto más fuerte es el golpe, más reacciona todo el cuerpo. Ahora, cuando un miembro del cuerpo recibe gozo, honra, cuando recibe placer, todo también el cuerpo con ese miembro disfruta. Esto también es así. Imagínense, usted está en su casa con hambre y de repente, milanesa con puré. ¡Qué bueno! Ahora, acá le digo, la nariz sintió el aroma. ¿Y tus manos qué hicieron? Te está preparando. Y tu boca llena de agua. Y la panza que... ¿no? Entonces, todos los miembros se gozan porque sabe que viene pronto la bendición. Ahí está, ya viene. Claro. Decretalo que ahí viene la bendición. Ya llega, ya está ahí. No decrete. Pero todos los miembros se gozan. Se goza. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el cuerpo está unido, hermano. Si no fuera así, el cuerpo no podría experimentar esta sensación. Pero como el cuerpo está unido, cuando un miembro se lastima, todos se duelen con él. Y cuando un miembro disfruta, todos con él disfrutan. Por lo que el segundo propósito, al generar entonces esta dependencia mutua entre los miembros que lleva a la unidad, es que justamente apuntan ¿a qué? A lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 2. Sentimos una misma cosa. Fíjense ahí. Unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿cuál es el segundo propósito? Es lograr que se establezca un compañerismo entre los creyentes. Esta dependencia genera que seamos compañeros. ¿Qué significa que seamos compañeros? Significa sencillamente que aunque cada miembro es responsable por su santificación personal, Dios ha establecido que los miembros caminen juntos, acompañados por su vida cristiana hasta el fin. La idea del compañero es que nos acompañamos, que en esta vida cristiana que nos toca vivir, la caminemos juntos, acompañados. Por eso somos llamados compañeros. No caminás solo por el mundo para encontrarte un día con Cristo. Si te acordás, en el Antiguo Testamento, aquellos dos hombres fieles a Dios como fueron Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Caminaron 40 años por el desierto hasta que lograron entrar en la tierra prometida. Pero porque ellos dos fueron fieles a Dios, entraron, todo el resto de ese pueblo no entró, sino la siguiente generación. No dijeron, bueno, como nosotros fuimos los más fieles, ahora entramos y bueno, Josué, vos de mitad para arriba y yo me tomo la otra mitad. No. ¿Qué hicieron? ¿Colaboraron en qué?
en repartir toda la tierra, junto con todo el resto del pueblo. ¿Estamos? Bien. Fíjate entonces que, como te decía, Josué y Caleb entraron juntos, pero con todo el pueblo a la tierra prometida para repartírsela, todo lo que Dios le había prometido. De esta misma forma, al avanzar hacia la patria celestial, lo haces acompañado de tus hermanos. Por eso son tus compañeros, los hermanos con los cuales compartís, de los cuales dependés. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 7, dice aquí la palabra de Dios: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Son compañeros. Y aunque ver a Cristo cara a cara, como cantábamos hoy, será el gozo más inmenso que podamos experimentar, creo yo también que será un gozo precioso cuando un día estemos en la presencia del Señor, entrando en el reino que Él ha preparado para los suyos, y lo hagamos junto con todos nuestros hermanos. Yo pienso en eso. Ese es mi deseo. Entrar junto con todos ustedes. ¿Por qué voy a pensar en yo entrar solo? Si hasta acá hemos caminado juntos, ¿cuál sería otro mi deseo que entrar junto con ustedes? Miren cómo el apóstol se esforzaba justamente con ese propósito de entrar él junto con todos los hermanos de la iglesia. Fíjate que dice Colosenses 1, 28 y 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lucho, me esfuerzo con el poder que Él me da, me rompo el alma. ¿Por quién? Por mis hermanos, para un día presentarlos perfectos. Y fíjate luego lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, está diciendo ahí, aunque tenga que romperme el lomo por ustedes, aunque tenga que dar mi vida, aunque ya hasta acá he dado un montón de mi vida por ustedes, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, dice él, porque él también era débil, gozaos y regocijaos también conmigo. ¿Ven la dependencia? Me gozo por ayudarlos, pero ustedes también gócense conmigo, porque ustedes también me han ayudado. Con el propósito de que de un día estar todos juntos en el día de Cristo. Ese es el mayor gozo. Mi reflexión entonces, al finalizar este segundo propósito, es: ¿ves a los hermanos como tus compañeros? ¿Los ves? ¿Te has gozado en sus victorias? ¿Has llorado con ellos en sus dolores?
por último, el tercero de los propósitos es que Dios genera dependencia mutua entre los miembros para que se complementen los unos con los otros. Versículo 27 en adelante dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Se nos presenta un tercer propósito, el cual muestra una característica más en las relaciones que hay entre los miembros de la iglesia. Pero antes de mostrarlo se da una definición que es como una conclusión de todo este precioso capítulo 12. El versículo 27 es como la conclusión teológica de todo lo que vimos hasta acá, que ¿qué es? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este es la revelación que Pablo quiere decirnos a nosotros, que entendamos esto. Vosotros pues, hermanos, son el cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. Esta es la verdad teológica que se está describiendo en toda la situación que hemos estado observando. Los corintios querían ser primeros, buscando dones más espectaculares. Pero al ver esta idea de cada uno en particular, que cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo, no hay lugar para entonces llamarnos a algunos actores principales y otros actores de reparto, porque cada uno de nosotros es un miembro en particular, sino que el único que en todo caso recibe todos los aplausos es justamente nuestro Señor Jesucristo. Él solamente recibe la honra. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo lo dijo con claridad: pero lejos esté de mí gloriarme, el de creerme un gran actor principal, sino solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dios ha determinado roles diferentes desde el comienzo de la iglesia. Acá vemos que habla de primero uno, después otro, para que en una dependencia de unos a otros se complementen para conseguir que el cuerpo entero se vea hermoso en el Señor. ¿Qué significa que se complemente, que seamos complementos los unos a los otros? ¿Qué es esto de complemento? Bueno, para hacerlo sencillo, te traje la definición que da el diccionario en castellano y seguro te va a ayudar a entender. ¿Qué dice el diccionario respecto a qué significa la palabra complemento? Cosa que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta. O sea que fuiste formado por Dios para complementar a los otros miembros de la iglesia local. Dios te salvó para que ahora complementes a tus hermanos dentro de una iglesia local. ¿Notás la dependencia que vos tenés de ellos y que ellos tienen de vos? La tercera meta entonces va por eso. Miremos lo que dice el texto. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Ven? ¿Ven cómo se complementan? Al principio de la iglesia necesitábamos de los apóstoles y de los profetas que establecieron la base fundamental para el crecimiento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que primero fueron ¿quién? Los apóstoles y los profetas. Pero luego se necesitaron otros miembros diferentes para complementar las tareas. ¿Fueron importantes los apóstoles? Claro que sí. Pero si luego de ellos no hubieran venido los maestros, ¿cómo se hubiera podido transmitir la enseñanza de los apóstoles? Pero ahora miremos un poco más. Desde aquella época, si los apóstoles hubieran hecho no solo el fundamento, sino todas las tareas, hubieran descuidado lo que ellos tenían que hacer, que era justamente
la enseñanza y la oración. Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y es ahí que se establecieron diáconos con dones para ayudar y administrar, que atendieron otras cosas dentro del cuerpo. ¿Ven? Complementaron el trabajo dentro de la iglesia. Y de esta manera, ¿qué lograron? La armonía y el crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 7, termina esa sección y dice, ¿y qué pasó? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ven? Se necesitaban de todos. Se complementaban. Y entonces la iglesia funcionaba como Dios quería. Pero tal vez alguien podría decir, desde aquel tiempo, decir, pero Pablo, yo quiero ser apóstol como vos. ¿Por qué voy yo no? Porque así seguro que el cuerpo va a funcionar mejor. Y la respuesta a ese pedido viene a continuación. Fíjate que dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. La respuesta, ¿cuál es? Y claro que no. No todos hacen todo. Como no tenemos todos los dones espirituales, tenemos que recordar, por medio de esta dependencia, es que terminamos complementando al cuerpo. Pero esa misma persona podría decir, claro, vos decís eso, Pablo, porque claro, vos como sos apóstol vas a ser recontra recordado. ¿Quién se va a olvidar de vos? Esa persona va a decir, ¿quién va a recordar las veces que yo limpié los baños? ¿Quién va a recordar cuando yo ayudé a un hermano? ¿O quién va a recordar cuando animé a alguien que estaba pasando una prueba? Alguno puede pensar de esa manera. Tal vez hoy acá alguien piensa de esa manera. Dice, nadie se va a recordar de las veces que vine a limpiar. Cuando me mandaron a limpiar inodoro, nadie se va a acordar. Y déjame decirte, y sí, en 100 años nadie se va a acordar. ¿Por qué? Porque dentro de 100 años todos los que estamos acá seguramente vamos a estar en otro lugar. Sí, más o menos 100 años, calculo, no queda ninguno de los que estamos acá. Vamos a estar, Dios quiera, todos en la presencia del Señor, así que nadie se va a recordar. Los que queden dentro de 100 años, si no viene el Señor antes, van a estar y van a decir, ni se van a acordar. Pero, aunque tal vez ninguno de nosotros se va a recordar, lo importante es que hay una promesa gloriosa para todo aquel que con gozo hizo toda esta labor, aunque fue detrás de escena, aunque nunca se vio. El Señor Jesucristo, el Dios eterno que creó los cielos y la tierra y que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, va a recordarlo un día, hermano. Fíjate lo que dice Mateo 25, 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque un día evangelizaron a 1000 personas y 1000 personas se convirtieron. Porque fuiste un apóstol, porque predicaste en la China y la mitad de China se convirtió. No, mirá lo que dice. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Él lo recordará. Aunque sea algo insignificante, aunque sea algo que tal vez nadie se va a acordar, pero Él sí se va a acordar. Y no solo, hermano, lo recordará, sino que también te va a recompensar. En Mateo capítulo 10, versículo 42 dice: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, un vasito de café, un vasito de jugo como él, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en otro lugar dice allí en Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No solo lo va a recordar, sino también te va a recompensar un día por lo que hiciste. ¿Ves por qué no hace falta que te preocupes? Porque hoy tal vez no vas a recibir el reconocimiento. De lo que sí tal vez tengas que reflexionar es saber que un día estarás ante la presencia del Señor y vas a ser juzgado. Y si tu vida no se rindió a Él, y si todavía no estás en Cristo, entonces te animo a que te arrepientas de tu pecado y pongas tu confianza solamente en Cristo, en su sacrificio en la cruz. Porque esa es tu única esperanza para el juicio que un día va a venir. El texto finaliza haciendo un pedido a partir de todo lo observado. Versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores. Algunos corintios, como hemos visto al comienzo de la carta, tenían más de un don. Pero como hemos estado viendo, su deseo era priorizar o tomar más prioridad a los más espectaculares. Pero el apóstol los anima a hacer otra cosa. Él está diciendo con este pedido: esfuércense en usar los mejores dones de todos los que tienen. ¿Y los mejores dones cuáles son? Los que edifican mucho más al cuerpo. Por eso le dice: procure los dones mejores. De todos los dones que tienen, procúrense en usar mucho más los que más beneficien al cuerpo y dejen de intentar esforzarse por usar los que parecen más llamativos. Cumplir con este pedido obviamente no iba a ser fácil y hacía falta un condimento especial. El apóstol sabe que es así y por eso en el siguiente capítulo le va a dar la clave para lograr trabajar con la diversidad en unidad de acuerdo a la dependencia que tiene. Él va a explicarle, por eso dice ahora: mas yo os muestro un camino más excelente. Para poder cumplir con esto que pide en capítulo 12, va a hacer falta algo especial. El camino que van a tener que transitar y del cual voy a hablarles en el próximo sermón es el camino del amor. Luego de ver toda la explicación de hoy y de observar los propósitos en haber generado la dependencia de unos a otros, no quedan dudas que es necio tratar de vivir la vida cristiana sin otro cristiano. No existe tal cosa. Los necesitas, hermano. Ellos te necesitan. Dios quiso que así fuera. ¿Vas a ir en contra del Señor actuando con orgullo? ¿O vas a actuar con humildad, obedeciendo a nuestra cabeza que es Cristo? Oremos, hermanos.